analizando cómo se comportan los materiales cuando los atraviesa la luz, ¿sí? Y unos que son translúcidos, transparentes, y otros opacos, ya que me parecía interesante de que si tenemos un sistema que se debería adaptar a cualquier sitio, cualquier ubicación, no tenemos una orientación fija. Entonces me parecía un aspecto positivo si yo podía uniformar la forma de iluminar, se podía adaptar a cualquier sitio, cualquier orientación, ¿no? Entonces, bajo esa premisa es que realicé este análisis, bueno, con las maderas, porque yo la materialidad que estoy trabajando es la madera, entonces iba un poco de la mano, ¿no? En conjunto, la luz y la madera. Está bien, ¿no? Sí, se escucha, se ve. Te estaba diciendo, se ve que hay gente con el micrófono prendido. No sé, quieren, apaguemos los micrófonos los que no hablamos, así se escucha tanto ruido de fondo. ¿Parece bien? Bueno, entonces, con unas horas, estudié unos casos, ¿sí? Cómo la luz trabajaba en estas situaciones, cómo se daba, buscando que sea variado, ¿no? Los análisis, porque si siempre me va a decir lo mismo, termino aprendiendo una o dos cosas, y si analizo obras diferentes, puedo obtener más información para mí. Los campos que acá se ven es cómo se comporta la luz al reflejar o al chocar contra los materiales. Lo más oscuro es la luz absorbida y lo más claro es cuando más se refleja, ¿sí? Bueno, paso rápido. Una reflexión, una segunda aproximación. Seguí trabajando sobre el sistema que les comentaba antes, que se basa en una grilla de 350 por 350, eso viene desde el comienzo, nada más que va evolucionando un poco la forma en que se van comunicando. Estoy desarrollando un poco más mi propuesta, las intenciones de cómo yo voy a hacer relación en dichos espacios, ¿sí? Yo hablaba de diferentes tipos de flujos que se dan, más dinámicos, más estáticos, y cómo se relacionan entre sí, que si vemos un área que se circula y otra área que se habita, qué relación se da entre ambos y por qué no hay un espacio intermedio, y que de hecho esos espacios sean flexibles, sean móviles. Un poco van estos esquemas que se ven acá, de esa multiplicidad de espacios que hay y cómo generar la mayor diversidad espacial sin encasillar un solo uso, sino que sea totalmente adaptable y totalmente flexible el ambiente. Bueno, ahí parto a la composición de cómo se va generando esto. Voy a pasar rápido, son unos esquemas de cómo es que yo voy llegando a la propuesta que les estoy mostrando, cómo se va componiendo, diferentes accesos, porque en este sistema ideal que yo planteaba, en este macro, es un edificio contenedor de los 4 niveles educativos, y bueno, entendiendo que por más que estén en un solo edificio, tienen diferentes accesos, se manejan de diferentes formas, obviamente por el rango de edad y las actividades que desarrolla cada uno. Entonces, cómo es que se amalgama y se disgrega a la vez todo eso, en esta macro idea que yo estaba intentando trabajar de habitar el menos cero, compactar, ¿sí? No, no esparcirse y ocupar la mayor superficie de terreno, sino que al contrario, compactarse lo máximo posible para dejar libre el resto. Y, y bueno, de eso va un poco mi propuesta de cómo afecta mi pieza al entorno y cómo se relaciona con el mismo. Bueno, como unos cortes, cómo se va, para comprender cómo es que se conformaba esto. Unas plantas muy sencillas, no tienen nada de mueble, pero bueno, para empezar a darse una idea de qué va esto y una espacialidad general. Luego un tercer análisis, con la aproximación, que este análisis lo estuve realizando en conjunto con un compañero acá, un amigo que también está cursando, que es sobre las tipologías de terrenos, ¿sí? Que nos pareció interesante ampliar el campo, el aspecto de búsqueda, ¿sí? Que no solamente sea en Buenos Aires, sino que si nosotros podemos ampliar la zona donde puede implantarse
proyecto, ¿sí? El sistema, tenemos un mayor rango de cobertura, se puede replicar más veces y puede tener un mayor alcance. Entonces empezamos a estudiar a ver si en las 3 ciudades más grandes de Argentina se podía dar lo mismo. Entonces en esa búsqueda sectorizamos por densidades, alta, media, baja, ¿sí? En Buenos Aires, Rosario y Córdoba, que son las 3 ciudades más grandes, que tienen un ecosistema similar, digamos. Y entonces lo que estuvimos analizando fue las superficies de los terrenos. ¿Cuál se repite, cuál no, de qué manera, en qué proporciones y qué dimensiones? Analizando un poco e investigando, llegamos al dato de que los frentes mínimos de los terrenos para equipamientos educativos, según la densidad, ¿sí? Densidad alta es un frente mínimo de 2 lotes de 8,66, o sea, 17,32. Ese es el frente mínimo. Entonces nos faltaba averiguar el ancho, la profundidad. Entonces, de eso va un poco este análisis. Con Esto, respecto a Franco, lo densidad hicieron con media, Máximo, ¿no? sí, 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 entre los dos estuvimos llevando a cabo este análisis. Sí, sí. Nos faltaba en densidad media y densidad baja, que el ancho mínimo, ¿sí? Es de 20 metros. Obviamente, como en el caso de densidad alta, nos faltaba la profundidad. Entonces, estuvimos analizando eso y nos pusimos como premisa que todas las manzanas que analizáramos tenían que tener una escuela, ¿sí? Entonces acá tenemos densidad alta, bueno, una escuela Martín Buber en Buenos Aires. Analizamos 3 manzanas, cómo es que se hagan las parcelas, las profundidades, ¿sí? Llegamos a una tipología, vamos a decirle, porque todas las parcelas son diferentes, es muy variable, entonces tratamos de encasillar como en grandes categorías para ir acercándonos al dato que buscábamos. Y nos pareció muy interesante, además de trabajar esto en planta, trabajarlo en corte, en vista, en cómo era esa silueta urbana, cómo era esa altimetría, y qué datos podíamos sacar de eso. Entonces fuimos llevando las dos cosas a la vez, a la par. Entonces analizamos una manzana en planta, sacábamos las medidas de los terrenos y a su vez analizábamos su electrocardiograma, vamos a decirle, a ver qué datos podíamos sacar de eso, y bueno, íbamos viendo que eran muy variables según el entorno en el cual se encontraba, ¿no? Densidad alta es totalmente variable, y bueno, de manera esquemática, así, sintética, llegamos a tener algunos valores de las alturas de estos edificios, como máximos o mínimos, y así obtener un rango variable de cómo va cambiando el entorno en cada uno de los diferentes sistemas, densidad media, alta y baja. Esto lo voy a pasar rápido porque son muchas manzanas. En total analizamos 3 manzanas en densidad alta de Buenos Aires, 3 en densidad media de Buenos Aires, 3 en densidad baja de Buenos Aires. O sea que tenés 9 manzanas en lo que es Buenos Aires, 9 en Rosario y 9 en Córdoba. En total son 27. Voy a pasar rápido esta parte. Lo que al final lo que terminás teniendo con esto es como, digamos, si tuvieses que hacer un plan de escuela para provincia y capital, tenés una especie de promedio de las densidades, ¿no? Y de la ubicación o la posible ubicación de esa escuela en relación con las distintas densidades de cada ciudad, digamos. Claro, eso, sabes que un dato que fuimos encontrando, que resulta que en los casos en los que las escuelas en densidad alta son muy compactas, obviamente porque hay menos superficie, y cuando estás en densidad media o baja, que tienes menos cantidad de personas a las cuales abarcar en la escuela, son más amplias, ¿no? Que es todo lo contrario a lo que uno necesitaría, que cuando hay más gente necesitas más espacio y cuando hay menos gente necesitas menos. Bueno, se da al revés la cosa, ¿no? Ujú. Pero bueno, gracias a este análisis pudimos establecer para la densidad alta 5 tipologías, ¿sí? 4 de las manzanas, o sea, de los terrenos clásicos que tienen las manzanas, y uno, el quinto, en particular, en promedio de los terrenos de escuela en densidad alta. O sea que ese es exclusivo de las escuelas, particularmente los terrenos que utilizan las escuelas, y los otros 4 de
promedio de los terrenos en común. Así tuvimos de alta, media y baja, así como los perfiles variables, los rangos de alturas. Analizamos un poco de cómo percibe esto el usuario, ¿no? En la corta distancia, en lo que puede ser la vereda de enfrente. A partir de qué altura, uno ya no, es como que no existe nada más para arriba, porque si uno mantiene la vista horizontal, llega un punto que se pierde el edificio si es muy alto. Entonces, en cómo eso podía afectar al usuario, como para ir obteniendo y sacando datos, ¿no? Para diseñar, nos parecía que eran muy interesantes esta información que íbamos logrando. Entonces, bueno, con estas tipologías de manzanas que fuimos obteniendo, es que, a ver, me parece que este PDF se terminó, paso al siguiente, a ver. Es que obtenimos estas cápsulas, como lo llamaba recién, ¿no? Donde nosotros tenemos para implantar y probar el sistema y ponerlo a prueba. Entonces, de eso, ¿cómo se adapta el sistema ahora? Ya tenemos los terrenos y bueno, al ponerlo a prueba, ya esto, bueno, en mi caso individual, ¿no? En particular, yo fui acá generando unos esquemas de cómo se compone mi edificio según las dimensiones del terreno, cómo se apile, cómo se van relacionando y qué pasa si es un terreno más corto, el otro más largo, y si comprase el terreno al lado, si lo lograse conseguir, qué pasa con el sistema, cómo se sigue empleando, no solamente en profundo, sino en ancho. Entonces, de eso va un poco esta síntesis de esta volumetría, ¿no? Y, bueno, llevándolo un poco más en concreto, Para, a ver, cómo esta... déjame como parar un poquito acá porque, para contar algo, porque me parece que, digamos, bueno, analizando al final los 30 trabajos, muchos de los trabajos que están como, que desarrollan una idea ya de edificio en base a una localización precisa, lo que hacen es ignorar toda esta serie de estudios. Yo no sé si al final el estudio del perfil te termina dando algo o no. O sea, lo que sí te da, obviamente, es este estudio sobre la densidad y las posibles aplicaciones del sistema a diferentes densidades, lo que te da es como decíamos recién, bueno, me da como la cantidad de veces que yo puedo alterar el sistema para que el sistema se adecue y encontrar en el proyecto, ir a buscar en el proyecto como esa flexibilidad que permite como la adecuación. Lo que pasa en la mayoría de las entregas, no voy a decir que casi todas, pero diría que más de un 50%, es que al decidir un lugar, por ejemplo, no sé, algunos dicen La Matanza, otros dicen la costa, otros dicen, no sé, La Pampa, otros dicen lo rural. Lo que estás haciendo es dando el puntapié inicial para ese estudio, en términos de densidades, en términos de tipologías de lotes, en términos de lo que puedas analizar del lugar. Si te querés ir a lo rural, y bueno, vas a tener que estudiar cómo en lo rural se dan distintas tipologías que permiten por ahí colonizar un espacio y no, como pasa en casi todas las propuestas, que van como directamente al lugar, que terminan poniendo a un edificio compuesto por todos los niveles, desde el inicial hasta el terciario, en un solo lugar. Sino que en realidad lo que debieran hacer es tratar de establecer como una especie, una noción de sistema, y decir, bueno, yo podría poner el jardín en todas estas localizaciones, el primario en todas estas localizaciones y estas adecuaciones, el secundario igual, el terciario igual. Si quiero ponerlos todos juntos, digamos, voy a encontrar en este análisis que hago dos o tres variables posibles, probablemente no muchas, o si no tengo que hacer un edificio de 20 plantas. Eh, entonces, me parece que ahí está como por ahí el primer error, que venimos hablando de eso desde hace rato, pero me parecía que capaz si lo podíamos resumir o mostrar en algunos de los ejemplos digamos, o de los proyectos que ustedes mismos vienen llevando adelante, a lo mejor era más claro. Yo creo que el estudio que ustedes hacen de las posibles localizaciones, me parece que, qué sé yo, es bastante como lo que te termina dando es como un material de trabajo que me parece muy atinado para después ver si esto verifica o no, o si en realidad tu sistema
es tan flexible que permite todas estas adecuaciones. Este análisis que decías vos, bueno, si yo, digamos, solo estoy pensando en una escuela en planta baja que tiene mucho volumen para meter poca gente y después lo cruzo con la ciudad densa, como por ahí vos estás analizando, y toda esa tipología que yo estaba pensando no va a tener lugar en esa ciudad. Entonces tengo que tratar de que el sistema funcione para lo denso y para lo que es un poco como, tiene un poco más espacio para desarrollarse, ¿no? Creo que me parece que, no sé si soy claro, o sea, si se entiende, y si se entiende por ahí con este ejemplo, de Sí, uno vos sabés que, o dale. no, que esto que hablabas vos recién, ¿de qué pasa? Porque estos esquemas que se ven acá son súper densos, ¿sí? Serían válidos para densidad alta. O sea, no vas a poner en densidad media o baja 5 o 7 pisos. Este, Mm. Hay múltiples opciones, son muchas las opciones que hay. Acá yo fui desarrollando, la entrega que envié la otra vez tenía unas cosas, esta ya está un poquito más desarrollada. Eh, Qué sé yo, lo que yo estaba buscando apuntar es no decirte acá puede haber una primaria o acá un jardín o una secundaria, sino hablar de capacidad que tiene esto para soportar. O sea, Sí, acá sí, eso vos en principio no estás verificando como cada uno de los niveles educativos, sino que lo que estás verificando es el sistema medio abstracto. Y cómo crece si compras, como decías vos, son cosas muy, muy posibles en la ciudad. Si compras el terreno al lado, ¿no? Si vas ampliando la manzana, si ese tipo de cosas. claro, y ves, a ver, ¿cuántas aulas tenés acá? ¿Cuánto espacio tenés para administración? O sea, entonces empezar a contabilizar, bueno, acá te entra un nivel, o te pueden entrar dos niveles si trabajan a diferentes turnos, como pueden ser los terciarios, que a veces se suceden de Sí, noche, ¿sí? Y en esos terrenos sí, a veces te entra un gimnasio o a veces no te entra. Eh, a veces sucede que tenías la primaria en un sector, o sea, en una manzana, y a la otra cuadra está la secundaria y se complementan entre sí. Darle lugar a esas posibilidades y no meterse en una utopía de que todo tiene que entrar en un terreno de 17 32 por 20 porque, o bueno, hacerse un edificio de 20 pisos o no va a poder ser. no, no, es que de hecho te vas a encontrar con ciertas barreras, porque en este edificio que es más bien vertical, digamos, te funciona perfecto un terciario, te funciona perfecto un secundario, hay que ver cómo se adecua un primario en los niveles iniciales, hay que ver cómo se adecua un jardín. Entonces es muy Claro, probable que frente a este sistema vos tengas que encontrar ahora, digamos, el paso que sigue es ver cómo adaptás la tipología, ahora sí, a la posibilidad de recibir como distintos niveles de enseñanza y cómo, hasta dónde tiene su límite. Porque, digamos, no sé, también hay una relación con el patio, con ese espacio como medio de planta baja, que después se vuelve a repetir un poco más arriba, que te podría dividir, ¿no? Digamos, un nivel de otro. Ahora, lo que haces al final es que es una escuela muy interna, muy cerrada. Bueno, hay ciertas cosas que todavía hay que estudiar, pero lo que me parece interesante es como la relación del sistema con las diferentes cantidades de posibilidades o las diferentes posibilidades que te pueden como aparecer en una ciudad, en este caso densa, alta, la relación de algunos espacios con el espacio público y cómo eso trabaja, ¿no? En este contacto directo con la ciudad. Y después, capaz el paso que sigue es la verificación de si todos los sistemas educativos entran en estos edificios más bien verticales o si en realidad tenés que pensar como una adaptación al sistema cuando es un jardín o cuando es una primaria o cuando son los niveles iniciales de primaria. Bueno, es como la evolución. Pero mira, anda pasando un poco las hojas de esto que tenías hecho. sí, yo lo que estaba pensando es, en lo que relaciona a lo que vos decís, ¿no? Diferentes niveles requieren diferentes calidades de acceso. Si estamos hablando de un nivel inicial, obviamente no podemos poner una escalera porque no va, tenemos que manejarnos de otra manera. Entonces ahí es donde yo le daba lugar a utilizar rampas y la estrategia de dónde ubicar ese nivel, ¿no? Claramente va a estar lo más próximo al cero posible, eh, pero bueno, son cosas para ir estudiando y ver cómo cuadra ahí dentro, ¿no?
Sí, sí. Sí, está bien, está bien. Igual, no, por eso me parece Es- que en todas estas adaptaciones seguramente vas a encontrar cómo repartir el sistema, seguro. sí. Lo interesante es que estás entrando, lo que para mí sería desde un punto opuesto a lo que podría ser la lógica de aplicar un sistema, porque uno cuando habla de sistema, además, habla del sistema funcional, habla del sistema constructivo, y siempre pareciera, porque además también está dentro de una lógica que los espacios escolares se desarrollen en horizontal y no en vertical. Pero la realidad es que lo interesante, no estoy tratando de justificar por dónde entraste, no estoy descalificando cómo Ujú. entraste a abordar el problema, no estoy Sí. haciendo eso. Pero digo que es justamente, por lo menos lo que siempre me ha tocado estudiar, siempre es cómo actuar, en este caso, por fuera de lo que sería el camino lógica, además de la repetición, pero también en este caso es de alguna forma un sistema que permite resolver los temas tal vez por células, porque sería que cada nivel además a lo mejor no estaría ubicado en el mismo lugar, estaría ubicado en distintas manzanas, como vos mismo también recién decías, ¿no? Entonces hay una lógica diferente y que puede ser, si querés, aplicable, no estoy seguro que sea lo mejor, pero sí que es aplicable a otras posibilidades. Ujú. Sí, 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 qué sé yo, uno se coincido. basa en las experiencias que tiene, ¿no? Y yo estudié en una escuela en la cual la primaria estaba por un lado junto con el jardín, la secundaria estaba por otro, estaban enfrente, ¿sí? Y estaban conectadas todo el tiempo porque en la secundaria no había un patio cubierto, en la primaria sí. Entonces, el haber vivido esa experiencia me dice, bueno, es posible. Obviamente que no es lo ideal, pero se puede dar. O sea, yo no le cerraría la puerta a eso, sino que, bueno, se puede dar, hay que ver cómo trabajarlo para que se dé de la mejor manera posible. Y lo otro que decía Sí, de, sí, es posible. El tema es que tenés que generar unas ciertas, por Sí, ahí, barreras para claro, cuando algunos eventos pasan en la primaria o en la secundaria. claro. Y, además, yo creo que si vos ves estos dibujos que estás haciendo y la manera en la que se desarrolla el edificio, digamos, tiene más sentido si es una universidad o si está pensada más para Sí, gente sí, grande sí, sí, que si sí, está pensada para sí, chicos chiquitos, ¿no? sí. ujú, Ahí es donde todavía hay que trabajar en la adecuación del sistema a los niveles de educación, ¿no? Ujú. sí. Y lo Y último, si bueno, quieren, ya no nos quito más tiempo yo, lo de la materia y cómo se adapta, o sea, cuando decís sistema, sí, uno piensa en el sistema constructivo, es algo que en lo que estaba trabajando ahora lo último, o sea, para la próxima entrega, ¿no? Lo que estaba avanzando, no sé si quieren les muestro muy brevemente lo que, o sea, que esto mismo es todo ese análisis y una, o sea, mostralo, sí, ningún problema. Yo nada más algo que no sé quién lo anotó como nos fuimos pasando el archivo entre todos los profes, no sé quién anotó en la crítica, pero digamos, hay un tema que por ahí dice, pero lo estoy buscando, que lo de la luz y todo el estudio de la luz no se termina de verificar mucho en el edificio porque al final termina quedando como bastante cerrado, sobre todo cuando se eleva en altura y cuando la luz que entra, si las medianeras son altas también, es la del medio. Hay que tener cuidado con las ventilaciones de las aulas y, y una cosa que le agrego yo es que digamos, yo no pensaría ni que ningún sistema tiene como algo enterrado, pero digamos, sí puede pasar, no digo que no, de hecho, están las escuelas de la ciudad de Antonini que tienen estos patios ingleses con el comedor y con algo abajo, pero a mí me parece que frente a cierta escasez de medios, enterrar, ¿no? Hacer un pozo, sacar tierra para mandarla a quién sabe a dónde, y en términos de recursos, creo que es una operación costosa e innecesaria. sí, Pero bueno, no sé, eso depende como de la propuesta de cada uno, pero yo lo revisaría un poco. sí, eso es algo, un punto débil, yo lo acepto, que tiene proyectos, o sea, el impacto ambiental que eso genera, ¿no? Y conlleva también un costo económico alto,
esa operación. Y yo eso sé que lo estoy afrontando, ¿no? Pero bueno, sí, habrá que evaluarlo. Sí, y además no sé si le cambia mucho. Si te cambia por un tema por ahí de ocupación y altura, pero no sé si cambia mucho. Yo la verdad que no sé qué está pasando, tenía acá el archivo, pero les puedo mostrar algo, no el desarrollo, pero bueno, les puedo mostrar algo de análisis que estuve llevando. Como les había dicho, yo estoy trabajando sobre la materia, sobre la madera, perdón, como un sistema total, ¿sí? Estuve buscando un edificio monomaterial con la madera. Estuve analizando un poco las maderas más populares en Argentina, dónde se producen, y estuve analizando unas obras de carácter de la espacialidad y la composición que a mí me interesaba trabajar, ¿sí? Por diferentes aspectos que fui desarrollando a lo largo de mi trabajo. Bueno, fui encarando más este tipo de construcciones no tan puntuales, sino más, o sea, en lo estructural y en lo constructivo, ¿no? No más de elementos puntuales, sino de una multiplicidad de elementos, eh, ya sea para que sean más fáciles de trabajar, de conseguir, que sean un menor costo económico, tocar la parte social del proyecto, de que no requieran una mano de obra muy calificada para desarrollar. Entonces, en ese aspecto empecé a estudiar unas ciertas obras, como son estas, que no sea una tecnología muy compleja de llevar a cabo, sino más bien simple, que con la repetición pudiese soportar la búsqueda esta. No. Es una pena que no les puedo mostrar cómo lo estoy llevando a cabo en el edificio, pero bueno. Bueno, igual, a ver, yo quería como, vamos, hacer una serie de correcciones, intentando tocar como de muchos trabajos algunos temas. Después vamos a hablar de la materialidad, por ahí hay una evolución que capaz tiene en el trabajo que entregó, tiene más el de Máximo, digamos, con tu mismo estudio, pero después él sobre algún tipo de tecnología, capaz eso lo podemos ver con él Claro. un poquito más adelante. Yo ahora le iba a pedir a... Bueno, gracias, Franco, la verdad, muy bueno el trabajo, creo que está bastante encaminado. Le Gracias. iba a pedir ¿dónde lo tengo anotado? Pero a Diego, que a Diego Otero, si podía mostrar, concentrándose un poco en la parte en la que analiza los terrenos, en la que analiza el espacio urbano. O sea, si querés contar todo, me pareció que para seguir un poco con la línea, esa parte venía muy bien. Bueno, buenas tardes. ¿Qué haces? ¿Cómo te va? Y de paso, Bien. Máximo Murrone, si andás por ahí, andá preparándote para contar un poco lo que estás haciendo vos. ¿Querés Dale, compartir perfecto. pantalla, Voy Diego? preparando. Dale. Mientras Diego comparte pantalla, les pregunto a todos los demás, o sea, la idea de esta corrección y de esta mirada sobre los trabajos es que cada uno de ustedes encuentre en qué puntos está flaco, ¿no? En qué puntos tiene como algún tema débil que tiene que reforzar. Yo recién nombré como algunos trabajos así muy en general, pero digamos, los que por ahí se concentran y dicen voy a usar un terreno en Moreno, o voy a usar un terreno en La Matanza, o voy a usar un terreno en La Pampa, o voy a usar un terreno en la costa, digamos, no sé, ahí me acordaba de 4 trabajos que específicamente caen sobre un terreno y desarrollan el proyecto ya en ese terreno, todo junto como si fuese un gran polo educativo. No es esa la consigna del trabajo. Sí puede ser una de las partes del trabajo, pero no es la consigna completa. La consigna completa es que ustedes piensen como si fueran el Estado y tuviesen que hacer un plan de escuelas que pueda aterrizar, si es en Moreno, en un montón de situaciones en Moreno. Por ahí está, no sé, en el suburbio y de la parte más alejada del centro de Moreno, o por ahí está, digamos, a una cuadra de la estación. Entonces, ¿cómo haces para que este sistema te funcione digamos, en el centro de Moreno, a una cuadra de la estación, donde los lotes tienen medidas un poco más normales, si estás entre medianeras? O, digamos, ¿cómo haces para que te funcione, qué sé yo, en Trujuy?
¿Se entiende dónde voy? Hay una chica, ahora tendría que buscar el nombre, que trabaja en la Villa Rodrigo Bueno. Está bien, está bueno tomar como idea la villa, pero no es solo sobre una villa y en un terreno particular, sino que en realidad lo que terminás haciendo es estudiar todos los casos en donde puede aparecer una escuela en un barrio informal. Algunos barrios están como amanzanados y están más pegados a la ciudad, otros barrios son más suburbanos, todos tienen una densidad bastante alta, y no todos tienen un terreno, digamos, de 100% para desarrollar ese polo educativo. Y cuando tienen un terreno de 100% es la cancha de fútbol de la villa y no la tocas ni con nada. Entonces, estudien como si fuesen casos tipo, ¿no? Como tipología de casos que vos podés encontrar en estas situaciones que ya ustedes están delimitando. O sea, por ahí lo que vimos recién de Franco, capaz intenta abarcar desde la ciudad o de la alta densidad hasta la muy baja densidad. Bueno, hay gente que ya dijo, no, yo voy a trabajar solo con la baja densidad. Pero trabajar con la baja densidad no implica encontrar un terreno y hacer un edificio, sino que implica ver todas las situaciones, no sé, enfrente de la iglesia, a un paso de la plaza del pueblo, o muy alejado, en donde vos podés llegar a armar ese edificio. ¿Se entendió esto? Si alguien no lo entiende, levante la mano, prenda el micrófono y lo dice ahora, porque venimos hace rato dando vueltas con esto y las entregas siguen repitiendo ese error. Y me parece, si nos estamos acercando al final, digamos, y me parece que sería una lástima que una entrega esté como, digamos, no sea validada porque no entendió la consigna, digamos. Sí puede ser que no tenga la evolución necesaria. Ahora, no entender la consigna todavía, después de todo lo que se habló, qué sé yo, bueno, digamos, por eso quería discutirlo con algunos trabajos que están yendo como en ese sentido. Dale, Diego, ¿querés contar un poco en qué andas vos? Sí, empiezo. Bueno, para empezar, de las obras de estudio que tomé arrancando con la etapa de investigación, yo tomé ciertos conceptos que me parecieron importantes para una escuela para que el sistema educativo pueda ser a lo largo del tiempo, que serían la flexibilidad, la desmaterialización de los muros, la gran cantidad de luz y los sistemas prefabricados, que fue lo que fui viendo en algunas de las escuelas que fui estudiando. Entonces, a partir de estas ideas, lo que terminé generando, perdón, lo que terminé generando fue un módulo de 6x6 y lo que busqué fue buscar todas las posibilidades que el módulo me permitiera. Siendo que 6x6 es el tamaño, según el código de la Ciudad de Buenos Aires, que me permite meter hasta casi 30 alumnos en un aula. Luego, el módulo se puede duplicar, se puede compartir y las aulas pueden pasar de aula a taller o a grandes espacios según lo que a uno le interese concretar. Para el estudio lo que hice fue elegir una zona de la ciudad, pero no un terreno, sino varios terrenos para ver cómo el módulo se podía llegar a adaptar a cada uno de estos terrenos, ya sea en altura o a lo largo, todo lo largo del terreno. Acá, como podemos ver, es el módulo que se generó, que nos permite la variante de tener una planta libre, el sistema convencional de aulas o una idea de espacio aulas, ya sin las barreras como se ve en algunas de las escuelas europeas, en Suecia, Finlandia, donde se quitan los muros y es un gran espacio educativo, donde más que nada los espacios los cierran los muebles o la concentración de alumnos en algunos lugares. Entonces empecé a probar con el módulo, a las diferentes variantes, siempre partiendo del módulo aula, para que quede representado. Después, como ya les decía, las variantes son lo que uno se pueda llegar a imaginar. Eso es la piel, la materialidad del edificio que
según se requieran las orientaciones o el uso que se le vaya a dar al espacio. Pueden ser opacos, transparentes o semitransparentes. El sistema prefabricado. La tecnología que encontré como la idea del proyecto es abrirse con grandes ventanales hacia todos lados, utilizar la energía fotovoltaica en estos paños vidriados. Entonces acá es donde empecé con Sí, las esto a mí pruebas. me interesaba esta parte porque se engancha un poco Sí, con el análisis urbano que hacía recién Franco, claro, digamos, en sí, sí, donde sí, vos lo que hiciste acá fue estudiar como todos los terrenos posibles, ¿no? claro. Este, sea que sean terrenos abiertos o que estén entre medianeras, lo que busqué fue insertar el módulo en las diferentes alternativas, las que se me fueron ocurriendo, eh, ya sea para que la escuela crezca en vertical o en horizontal. Entonces, tomando ya el módulo base, yo tomé como que el mínimo que necesitaría para este ancho sería 18 metros de frente, que es que escuchando lo que expuso mi compañero, se acerca mucho. Yo no me había dado cuenta que eran dos módulos de 866 formarían casi pero me había dado cuenta que este sería como el mínimo de frente que tenía que tener para utilizar mi módulo. Ahora ya voy a poder tener un mejor fundamento. Y sí. Este, eh, a la hora, entonces a Hubiese, la, hubiese jurado que habías partido de la medida del lote, porque si en realidad lo que hiciste fue, digamos, no, acomodando no, no, como no, no, vacío no, la manzana, no, 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 no. apaguemos, No, apaguemos. exactamente eso no fue, pero sí fue Ok, ok. el mínimo que yo necesitaba para que No, el no, módulo pueda insertarse dentro de la manzana. no cometan sincericidio, no tiene sentido. Está bien, perdón. Este, entonces a partir de este módulo, o sea, puedo encontrar diferentes variantes en las que puedo tener una pieza cuadrada insertada en los lotes, o si quisiera desarrollarme en horizontal, ya explayarme más cuando ya gano más terreno, pero siguiendo con la idea de que puedo tomar altura o según lo que sea necesario o lo que me permita también el código en esa zona. Mm. Las diferentes variantes, por ejemplo, en esta en la que yo ya estoy ganando mucho más terreno, pero a la hora de generar aire y luz necesito generar este centro, para el volumen. O en el caso en el que yo me concentro Acá en es una... para mí, acá es cuando el sistema se destroza un poco, porque en realidad esa idea del claustro rodeando el patio, cuando terminas, por ahí en esta no tanto, pero cuando apareces con el peine, que es la que sigue o la otra, ahí sí termina como de, cambias totalmente la manera, porque, a ver, el sistema no es solo una cosa métrica, no es que yo repito un módulo de 6x6 y como lo repita da igual, sino que lo repito en una serie de relaciones. Por ejemplo, lo que le falta capaz entre aula y aula es algún sistema de patio, porque si no, no te va a ventilar ningún aula. Eso es un problema cuando estás entre medianeras. Y la relación con ese patio central, medio como, digamos, es para mirar desde donde se camina y no tanto por ahí desde el aula, es importante en cómo la tipología se va adecuando a cada terreno. Entonces, mirá, seguí pasando. Cuando vos terminás como haciendo variaciones de esto y haces esta que no tiene nada que ver, o haces la del peine que no tiene nada que ver, para mí ahí ya digamos, perdés un poco de vista como o esta, de las tiras. Bueno, hay que entender, yo digo que la de las aulas rodeando el patio sean la única o la mejor, pero hasta como venías contando parecía la más sólida y cuando se termina de desarmar o empieza como a hablar de otras posibilidades de poner un aula de 6x6 al lado de un pasillo de 6x6 y uno al lado del otro, bueno, para mí le cambias mucho como la versión al edificio, ¿no? No sé si los demás coinciden, pero
para mí es como que se va un poco de esta cosa más abstracta, de qué querés hacer con el edificio, que por ahí no está muy contado en tu entrega, y por eso capaz varía tanto, ¿no? A lo mejor habría que buscar un poco esa relación del aula de 6x6 con ese pasillo y con el patio, para que no sea, digamos, siempre la tira del aula con el pasillo, sino que el patio juegue como un rol importante en eso, y entonces ya no se vaya nunca al patio. ¿Se entiende a dónde voy? Claro. Sí, sí. Bueno, porque mira, seguí. El problema es cómo terminar. O sea, por ahí. Porque Sí, no, todos estos estudios ahora veo cómo son viene. Sí. posibles. Acá no te ventila nada, perfecto. Pero seguí. Hola. Hola, ¿se me escucha? Sí, sí, se te escucha. Perdón. Me parece que Ale se desconectó. Sí, Ahí se escucha. se va a volver a conectar en cualquier momento. Bueno. Sí, bueno, sí, desde el módulo base que había generado, sí, fue mutando bastante a ciertas formas que ocupan el terreno a partir de ese módulo de 6x6, pero porque yo pensé más que nada en cómo, si cuando tengo un terreno que está demasiado oprimido, o sea, entre medianeras sí tengo que comprimir el edificio, pero a la hora de que me den un terreno en el que me puedo expandir, el módulo se empezaba a estirar y empezaba a tomar otras formas más horizontales y alargadas. Claro, pero ahí es Esa donde voy. O fue. sea, a ver, yo puedo tener, digamos, yo tengo una idea de espacialidad, ¿no? Como muchos de los trabajos que presentaron, y muchos hablan de la relación del aula con el patio y este tipo de cosas, ¿no? En cuanto tengo esa idea de espacialidad, de qué significa llegar al aula caminando y qué significa la relación del aula con el patio o de la circulación con el patio, no es que porque el terreno está apretado yo abandono esa idea. Lo que trato de hacer es que sea parte del sistema que voy repitiendo y cómo le encuentro a esa primera idea en donde paro el tema educativo, donde propongo como algunas variaciones en lo que significa enseñar o habitar una escuela, y cómo hago que esas ideas prosperen a pesar de los terrenos. O sea, lo que no te puede pasar es que, bueno, a mí me da mucho mejor cuando el terreno es grande. Ahora, cuando el terreno es chico, la verdad que no me queda nada, ¿no? Las aulas no ventilan, no tengo patio, camino por un pasillo cerrado. Entonces, digamos, me parece que ahí es donde creo que donde en realidad lo que necesitamos es escribir un poco antes y decir, bueno, ¿cuáles son las cosas importantes? El módulo de 6x6 es una herramienta. La relación de un aula con un pasillo es una herramienta y es una necesidad funcional. Ahora, Sí. ¿cuáles son esas cuestiones profundas que hacen que vos elijas que la escuela tenga como una potencialidad u otra? Y cómo esos temas se van dando a pesar de los terrenos, a pesar de la densidad, a pesar, ¿no? Entonces, a mí lo que me da la impresión en tu entrega es que Sí. vos terminás haciendo todo ese análisis y no te sirve para nada, porque al final terminás diciendo, bueno, está todo bien el análisis, pero miren, todas esas escuelas me dan mal y la que me da bien es esta, que es Empeine, en un terreno en donde prácticamente no tengo vecinos y estoy como exento de todo. Y en realidad me parece que ahí es donde falla un poco como la veracidad de todo lo que nos venís contando antes, ¿no? Claro. ¿Se Sí, sí, entiende entiendo, esto? entiendo. Bueno, estamos. Que no sé si querés agregar algo más, o yo creo que no, para entender un poco de qué hablábamos, está. A mí me parece, si querés, una cosa más, y es que cuando llegás a una arquitectura por ahí definida, cuando empezás con el tema del color, ¿no? Cuando empezás con todo esto de tus últimos dibujos, sin tener muy claro lo anterior, y bueno, es como medio caprichoso todo, ¿no? Y pasa en muchas entregas, que hay decisiones que no sabemos de dónde vienen. Claro. ¿Está? Sí, sí, perfecto. Perdón, Bueno, el tema sería que quede claro cuál es el criterio, es decir, que defina un criterio de cómo se pueden combinar los módulos, me parece correcto,
Alejandro, el tema es que estás dando tantas variantes de combinación que más allá de tener un criterio organizativo, parecería que empieza a desorganizarse, ¿no? Las posibilidades espaciales de combinación de ese módulo. Entonces, hay un poco lo que vos decías, Alejandro, como que se les va la idea central que tiene que ver con el criterio espacial y funcional de ese módulo. Por otro lado, el hecho de que haya terrenos muy comprimidos no significa que tenemos que comprimir el proyecto, significa, es muy probable que el proyecto no sea apto, el terreno no sea apto para desarrollar una escuela, que también es viable, digamos, plantear que hay ciertas condiciones de parcela, digamos, que son las que necesariamente se tienen que cumplir y que si no se cumple ese terreno no es apto para el desarrollo de un equipamiento educativo. Sí, sí. Lo que, digamos, Sí, también lo que pasa es que según el escenario que elijan, digamos, es muy probable que uno encuentre en la ciudad terrenos más terrenos que no son aptos que terrenos que son aptos. Entonces Claro. sería interesante que lo que piensan, el sistema y ciertas ideas sobre la enseñanza, por ahí partan de la condición más difícil para después ponerse más holgadas en la condición más fácil, ¿no? claro, pero viendo el último sistema que se puso en práctica en la ciudad, el sistema del proyecto de los Cocurec y compañía, en la Sí, época de Cachato, los terrenos, hubo una tipología de terreno entiendo que también ya está hecho por ustedes, que justamente es lo que debe tomarse en cuenta, porque si no las variables son grandes y creo que se va perdiendo el concepto. Si hay un sí, concepto de patio, el concepto de patio, ¿cómo es? Un concepto de patio que te cobije, que te proteja, que ahí estés con tu actividad o tienes la libertad de poder ser como sea. Entonces te puede dar según una combinación acá, no sé, ¿cómo me da con lo que estoy mirando las imágenes? ¿Me da en esquina? ¿Me da central? Lo que fuera. También esto hay que pensarlo, no solo, hay que pensarlo sobre el sistematizar. ¿Por, claro. por qué? Porque no es solo el sistematizar una estructura o un módulo de 6x6, es respetar un módulo de 6x6 y todo lo que viene detrás. Pero detrás de esto vienen no solo la estructura, vienen instalaciones, vienen carpintería, vienen cosas que también deben entrar dentro de un sistema para que se convierta en algo abordable, en algo desde el punto de vista económico que sea también abordable, más allá de responder a las técnicas de educación actuales y lo que uno quiera representar en su idea. Sí, 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 totalmente. Bueno, yo creo que, digo, por ejemplo, las escuelas que vos nombrabas, ¿no? Son las de Antonini, o sea, las de Antonini, sí, Cacciatore. compañía, sí, 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 Arlán, o no sé quién sea, más estaba, era sí, eran un cosa. montón. Esas escuelas, o sea, vos vas por la ciudad y ves en lotes de Claro, 866, en lotes de dobles, en lotes que están en esquina, en lotes, además, hay una versión de esas escuelas que toman como esquinas o rincones de parques, como el de Plaza Las Heras, bueno, sí. hay una acá en Flores. Entonces, digamos, la idea, a ver si puedo dibujar un poco compartiendo la pantalla, pero dejo de la pizarra, denme un minuto. La idea de esas escuelas, que digamos, tiene muchas ideas en términos educativos y todo, pero básicamente trabaja con la noción de que el aula, digamos, siempre da como a un patio, que hay una estructura que además enmarca eso, que el pasillo del aula casi tiene el mismo ancho que el aula, porque además aparecen acá unas mesadas, y que después hay, normalmente, acompañando al pasillo, hay como un vacío que da como algún espacio común. Esto, que era un poco lo que mostraba recién Diego, digamos, pero él solo ponía como el aula con el pasillo, entonces cuando le aparecía un terreno apretado, el aula quedaba pegada a la medianera. Digamos, la idea de que esto es el aula y esto siempre es un vacío, te permite, como obviamente entendiendo este sistema, ver, bueno, cómo se puede dar esto en un terreno normal. Y entonces lo que vos ves, yo creo que, no, la verdad, no sé cuántos de los que, por ver las entregas, digo, cuántos estudiaron
estos sistemas de escuelas que son como muy esclarecedores para esto que estamos pidiendo, ¿no? Porque si vos lo ves, digamos, como decía recién, en un terreno de esquina y funciona, en un terreno entre medianeras y funciona, y lo ves en una especie de plaza en donde, digamos, la escuela está como parada acá con unos patios de costado y la plaza se da como por acá y funciona, bueno, digo, que yo por acá va la cosa, entonces estudiemos un poco de qué se trata. Y lo que se ve clarito en esas escuelas es que cuando aparece en la ciudad el problema de la medianera, digamos, hace como dos operaciones muy claras. Primero se separa, o sea, digamos, se separa así para ventilar las aulas. Entonces, ¿qué hace? Mete como las aulas por acá, mete los pasillos y algún balconeo por acá, luz por el techo para entrar a ese lugar, y ya con eso te resuelve como el tema de la ventilación, si no, ¿cómo haría? Y después, creo que otra operación que tiene un poco que ver con lo que mostraba Franco, es que usa la idea del patio inglés. Entonces, mete como el edificio medio por ahí, cruza por acá como con un puente, y utiliza para algunos espacios en donde les falta espacios en terrenos apretados, utiliza el subsuelo y ventila comedores y algunas salas comunes como por ahí abajo. Que a la ciudad la verdad que le genera algún problema, porque estos patios siempre son patios medio sucios, bueno, hay como un tema ahí. Pero digo, si estudian solo les diría, esa propuesta de escuelas en la ciudad, entienden de qué estamos hablando. Y Sí, venimos hablando de eso desde el principio, ¿no? sí, sí. Bueno, no sé si estamos siendo claros. ¿Qué dicen? Hablan un poco el micrófono y nos cuentan. Sobre todo los que se dan cuenta que en lo que propusieron se están equivocando, ¿no? No habíamos tomado. Hola, hola. ¿Están tan despiertos por ahí? Hola A ver, Ale, ¿cómo andás? Nicolás, dale. ¿Quería hacer una consulta? Ah, sí. Dale, dale. Si no que hable Nico, si no, Vi la espera. mano levantada de Nicolás y... No, no, Yo dale, quería dale, hacer ya una aprendiste consulta vos, con el dale tema vos. del terreno. Entendí después de que mostró Fran su proyecto que hay que pensar algo más variable que se pueda adaptar a cualquier terreno. ¿Hace falta hacer esta comparación con lo que es la ciudad, de ir de la ciudad hasta que sea el pueblo o un No, barrio, o se puede No, analizar? elijan ustedes lo que quieran, o sea, que es un poco lo que claro. estamos hablando. O sea, Pero no tampoco, no tan amplio, no tampoco cualquier terreno. Puede usted poner esa como una condición límite, que creo que es mejor, además, no podés proyectar para, no sé, 8,66 por 40, 8,66 por 20 y 15 metros. Me parece que, a ver, se puede, pero por Dios, me parece que es mejor concentrarse en una medida típica que también debe salir de un modelo educativo, tiene que salir de eso para mí también. Véanlo. sí, La yo altura, lo que... piénsenlo que hacia arriba, perdónenme si yo estoy equivocado, esto, Ale, Sí. respecto a, me parece que pensar en un modelo que va muy para arriba, no es la lógica de un proyecto de educación. Sí me puede decir ya a nivel secundario universitario, a ese nivel puede ser, pero no para que abarque todos los niveles posibles, ¿no? No, lo que puede pasar como por ahí el plan de escuelas nuevo de la ciudad, el que presentó Martín acá, es que, digamos, cuando el edificio se va para arriba, bueno, los niveles iniciales queden como más abajo en relación con el Los, cero, y los otros funcionen a contraturno o se vayan un poco más para arriba, pero tenés que tratar de encontrar espacios como de expansión de cada uno de los niveles que por momentos o se cruzan en horario o tienen que ser diferentes, no sé. sí, sí, sí. Yo creo que digamos, la confusión es a veces ponerle nombre específico al lugar en donde trabajás. O sea, a ver, si yo voy a trabajar en Moreno, ok, lo que no tengo que hacer es decir, bueno, esto es Moreno y el terreno es acá en Trujuy, sino que lo que tengo que pensar es, bueno, estoy trabajando en el tercer cordón de la ciudad, en un municipio que va por ahí de lo urbano a lo rural, con lo urbano tiene determinadas características, porque, digamos, Moreno, así como tenés un centro muy denso, digamos, Moreno es como el primer cordón de campo de Buenos Aires, entonces
tienes que trabajar con cosas más genéricas. Depende del lugar que vos elijas, vas a acotar o no la visión. Porque si vos, por ejemplo, no sé, si voy a trabajar en pueblos rurales que están todos a, qué sé yo, a 40 kilómetros de las capitales. Bueno, esos pueblos rurales me plantean determinadas características de lotes que no son 50 posibilidades, por ahí son 3. Alguno que está en el pueblo, que no tiene una altura más de capaz 3 pisos, y uno que se aleja y que tiene por ahí todo el lugar como para desarrollarse. En tu trabajo, yo vi lo de la grilla para generar patios entre volúmenes, no sé, me parece que puede ser interesante, tomás algunos referentes que hablan de eso, hablas de la ciudad edificio, el espacio público de la escuela como el espacio público de la ciudad, algunas cosas que están buenas, lo que falta justamente es todo esto, o sea, ¿qué estás analizando en relación al lugar? ¿Cuáles son tus ideas en cuanto no solo al espacio público de la escuela, sino a todo lo demás? Y mucho de la tecnología. Estoy hablando de María Constanza, ¿no? Digo, ya que te tenemos ahí, prendiste el micrófono, te cuento Sí, un sí, poco bueno, lo que vale, habíamos visto de tu trabajo. ya me quedó mucho más claro. Gracias. De nada. Bueno, ahora sí estabas, Nico, levantando la mano, antes que Juan. ¿Cómo andás, Ale? Te escucho muy, muy bajito. ¿Se escucha muy bajito? Sí. Acercar el micrófono a la boca o algo. Lo acerco, en todo caso. Es micrófono con cámara, es lo que hay. Bien, ¿se escucha mejor ahí? ¿Sí? Mi consulta es la No, siguiente. pero habla un poco más fuerte y vamos. Bueno, hablo un poco más fuerte, más cerca. Mi consulta es la siguiente. Nosotros como equipo, por ejemplo, tomamos un determinado uso de área. En este caso tomamos un área industrializada, como ejemplo. Particularmente en Parque Patricios, que es un área Sí, industrializada. Podría ser Parque Patricios como podría ser cualquier otro. sí, ustedes tomaron como el tema de las fábricas. Sí. De ahí, Digamos, digamos, como si en realidad lo que están fuimos pensando es un partiendo. sistema de escuelas. Sí. Sí. No sé, discutíamos con eso un poco con Agustín Moscato, eso antes de empezar la clase. O sea, en la medida, es muy difícil encontrar como un sistema que se adecue como una preexistencia, ¿no? Era Agus, esto. ¿estás ahí? No sé si está porque hoy tenía algunos problemas. Sí, No, yo no está. entiendo que el desafío, no está, ¿no? Entiendo que era el desafío, pero que y que lo habían visto en algún momento con Carlos, en una corrección que yo no estuve, pero cuando se ponen a modificar tan puntualmente una fábrica para demostrarlo, no sé, yo tengo algunas dudas de cómo ahí entender cómo esta lógica del sistema, porque lo único que me queda es pensarlo como piezas separadas, ¿no? Que pueden caer en determinados lugares, hay otros espacios que directamente quedan como están. No sé, yo pensaba por ahí hablar de esto un poco al final, porque no, la verdad que no sirve como ejemplo, porque es un caso muy atípico y para mí bastante discutible en términos del sistema. Sí, tiene mucho que ver con lo de Chela, pero es como si hubieran ido directamente al punto y ignorado un poco como la propuesta general, ¿no? Pero si querés después lo hablamos puntualmente con su Nosotros también trabajo. tomamos varias fábricas. De ellas, bueno, seleccionamos la de superficie más reducida, por ende la más favorable, y tratamos de desarrollar un tipo de anteproyecto con el sistema, donde era como más complicado que eso se diese. Tomamos un programa que también transformamos nosotros, lo propusimos nosotros. No es el programa completo de todos los ciclos de educación, sino que tomamos el ciclo de educación terciaria, que era el que nos parecía puntual para este tipo de áreas. Bueno, por eso, a eso me refiero. A eso me refiero, Nico, con que ustedes ignoran un poco el ejercicio, o sea, ignoran la consigna del ejercicio, no toman todos los niveles, no toman un sistema que en realidad sea de cubos, sino que al revés, es casi como que lo que hacen es intentar trabajar sobre unas preexistencias y adecuar las preexistencias, y después trabajan como si fuese el pedido directo de Chela, bueno, vamos a hacer una serie de cajitas que se metan como adentro de estas grandes piezas. Por eso, es un caso muy particular y no quiero hablar de tu proyecto ahora, o sea, quiero que las distintas correcciones del proyecto nos sirvan para hablar de temas más generales. O sea, No, aguanto un ratito y en todo caso charlamos. También yo tuve, la verdad, no pude ver los 3 PDF que había, sí pude ver las fotos, sí pude ver los videos, pero no, había 3 PDFs que no me abrían a mí, por eso
si estaba Agustín que lo había visto, dale, hacemos así. Dale, perfecto. Juan, vos levantaste la mano, ¿qué querías preguntar? ¿Qué tal, Ale? Sí, yo te quería mencionar, yo en la entrega me posé sobre un terreno que elegí en una esquina. Yo estoy haciendo colegios rurales, he elegido. Hice como un estudio de juntar pueblos rurales. Bueno, me elegí un terreno en el pueblo que digamos que tendría la mayor concentración de gente. Pero bueno, aclaré que eso se podría ir modulando y achicando según donde se ubique, ¿no? Y puse varias opciones de la misma situación donde se podrían agrupar distintos pueblos. Nada, lo que quería explicar es que hice un proyecto sobre un terreno, pero bueno, la idea de eso es, como dice el ejercicio, que se pueda replicar en los distintos pueblos que mencioné. Y Espero que bueno, habría que demostrarlo haciendo un estudio de las posibilidades que te brindan esos distintos pueblos que están más cerca de la ruralidad que del urbano, y en base a ese estudio disparar una propuesta que se adecue a eso. Creo que ahí, digamos, sí, yo lo tengo anotado, o sea, si bien trabajás como en un terreno, haces mención al tema más general, pero no se demuestra, entonces lo que hay que hacer es demostrarlo. Si trabajás, ahí, mira, creo que, no sé quién anotó estas cosas, me parece que o Agustín o Carlos, no sé, pero dice Agustín, ¿no? Habla de edificios, es una escuela, debería ser un ágora, qué necesita el pueblo y para qué podría servir el edificio en otros momentos. Hay un espacio exterior de uso esporádico, pone, pero la corrección es casi específicamente sobre el proyecto que mostrás, y no en realidad sobre esta relación como el proyecto con un sistema, ¿no? Verificar su relación con el crecimiento, dice su flexibilidad y su implantación urbana. Es un edificio que hace ciudad, ¿cómo debiera llegar al borde? Porque vos tomás una manzana, no una esquina, creo, ¿no? Es el edificio blanco que llega con los patios a todo el borde. Agustín dice, haría un análisis sobre la cantidad de gente que vive entre 60 kilómetros y 100 del centro y que tiene una relación con la ciudad esporádica en la semana. Ver localidades dentro de las cuencas del Salado y lagunas encadenadas. Bueno, por eso, él intenta también generalizarlo y no ponerlo puntualmente en un lugar o en un terreno, que es un poco lo que estamos hablando ahora. Bárbaro. Listo, gracias, Dale. De nada. Bueno, ¿alguna otra pregunta o le pedimos a Máximo que cuente un poco el suyo y seguimos charlando? Dale, Máximo. Hola, buenas tardes. ¿Todo bien? ¿Cómo te va? ¿Todo bien? Todo tranquilo. Habría que ponerme como moderador, ¿no? ¿Estoy? Bueno. Sí. A ver, espera. Arquitecto Albistur, ¿quiere hacer los honores? ¿Usted que está ducho? Que levante la mano. Espera, Levanta la mano. Ahí va. Ya está, yo lo pasé yo. Vale. Dale, genial. Ahí pasó Buda. Buenísimo. Ahí puedo compartir. Compartir aplicación. Acá. Compartir acá. A ver si carga. Bien, esto no, esto hay que volver. Bueno, ¿se ve bien ahí? Todavía no. Ahí. Sí, yo lo veo, se ve. Ahí va. Ahora sí. Perfecto. Buenísimo. Básicamente voy a tratar de hacerlo también rápido. El trabajo se organiza en investigación y aproximación, ¿no? Yo lo voy a ir salteando rápido, voy a ir primero a las conclusiones. La idea es, bueno, al igual que Fran, nos manejamos con esto de análisis y aproximación. Voy a pasar rápido los análisis y voy a ir directamente a las conclusiones para mostrarles cómo de a poco la idea es ir construyendo las intencionalidades, ¿no? Con las que uno se para enfrente al proyecto y eso después dialoga con el programa y con el territorio, ¿no? Entonces, las primeras intencionalidades después del primer análisis, el primer análisis era un análisis más teórico, digamos, de modelos pedagógicos, externo por ahí a la arquitectura, ¿no? Esto sería la monografía. Entonces, en base a todo lo que estudié
de pedagogía, ¿no? Y cómo durante el tiempo se fue desarrollando y surgiendo los nuevos modelos, digo, como alternativas al tradicional. El análisis, bueno, dejó esta serie de intencionalidades, que básicamente esta lo que quiere decir es que el edificio va a buscar generar espacios de interacción y de intimidad, ¿no? Porque, bueno, una forma de aprender de algunos modelos como el constructivista era de estar constantemente en interacción, ¿no? Del usuario. Esta otra intencionalidad es que el edificio siempre tienda al juego, ¿no? El concepto de jugar, de lo lúdico, y que el edificio te ofrezca todas las opciones posibles para mantenerte en movimiento, digamos. Esta otra intención lo que refiere es a llegar de distintas formas a un mismo espacio, como para que el usuario pueda construir su forma de habitar el proyecto, ¿no? Los alumnos. Obviamente esto está como abstracto y potenciado de distintas maneras, hasta exagerado si se quiere, como para que se entienda bien el concepto. Bueno, otra variable, otra intención es el contacto constante con la naturaleza, como paisaje, como fondo, como interacción. Después, otra cosa también que me interesaba trabajar después de este análisis era las diferentes escalas, ¿no? O sea, que el edificio, en base a la altura del usuario, o no a la altura en sí, sino a las edades, tenga espacios que solo puedan aprovechar los chicos, ¿no? Y que si bien los adultos pueden estar cerca y ver que no pase nada, tener esos espacios de intimidad de los chicos. Como que no necesariamente tengan que habitar espacios de gente grande, si se quiere, de otras alturas. Esto venía un poco con el debate adultocentrismo, ¿no? Y la crítica a eso. O sea, darle más protagonismo a los chicos. El segundo análisis ya es sobre arquitectura, ¿no? Una serie de escuelas, 6 de Latinoamérica y 6 del resto del mundo, donde el criterio de análisis básicamente era los espacios que yo considero cinéticos versus los espacios inertes. Los espacios cinéticos son aquellos que tienen doble entrada, ¿no? Que tienen 2 puertas. Por lo tanto, pueden ser entendidos como espacios de estar entre una cosa y otra. Y los espacios inertes son los lugares de recepción únicamente, que tienen una sola entrada. Entonces, de esta forma, analizando en cada una de estas escuelas la relación, ¿no? Proporcional entre los espacios cinéticos y los espacios inertes, me permite hacer una conclusión y observar una tendencia que en la actualidad se busca que todos los espacios sean mayoritariamente cinéticos, o sea que generen movimiento. Está ese concepto de generar movimiento. Después, bueno, de analizar todo esto, esta es una especie de crítica que hago con respecto a la forma de pensar la arquitectura a priori, ¿no? Que tenemos siempre con respecto por ahí a lo escolar, y de cómo esto de pensar, bueno, un aula, un pasillo y otro aula puede tener consecuencias generando algo como propio, generar algo como una otredad, generar que el que está afuera sea un extranjero o un intruso, ¿no? Y que necesite la autorización para pasar. Todos estos conceptos me gustaría de construirlos, ¿no? O sea, proponer otra forma de encarar el proyecto, ¿no? Bueno, esta es, digamos, una de las ideas más potentes o jerárquicamente más importantes, ¿no? Del proyecto, esto de abrir el aula, de generar múltiples entradas, de llevar al usuario a que conviva con el resto de las personas y que mediante esa convivencia establezcan los límites, que no es que lo marque o lo encasille la arquitectura a priori, ¿no? Obviamente, bueno, después el usuario con esto verá, pondrá en juego esa capacidad de relacionarse y bueno, si no puedes, se cerrará, ¿no? Pero de entrada uno no lo propone cerrado. Es el primer concepto más importante. El segundo es de habitar el muro, ¿no? Pensar que adentro del muro están pasando cosas. Esto viene relacionado al de las distintas escalas que hablaba antes, ¿no? Como que pasan cosas adentro del muro, está en movimiento, un edificio siempre en movimiento. Esto, bueno, de estos muros o límites o cajas habitables, caminar a través de esas y que haya como una especie de límite o plataforma horizontal que unifique y que a la vez haga de aislante, ¿no? Contra la intemperie y todo.
Bueno, y después de estas conclusiones de estos dos análisis, la primera aproximación, que esta la voy pasando rápido, o sea, la idea de esta primera aproximación era la de alinear para que todo el tiempo se vea desde un mismo punto el acto digamos, de la clase, ¿no? Que alguien pueda pasar y ver todo lo que está pasando. Estas son las primeras aproximaciones espaciales, ¿no? A lo que es habitar este nuevo sistema de escuela, bien abstractos, para no limitarnos de entrada, ¿no? Esto después, más adelante, se va a ir definiendo. Esto de la naturaleza como fondo que se ve todo el tiempo. Bueno, acá se lograba esto de alinear, ¿no? Una primera idea. Y bueno, estos espacios como que no es cerrado en sí mismo, sino que está todo el tiempo en diálogo con los otros espacios, digamos, ¿no? Bueno, esta fue la primera aproximación. Después de esto hay un segundo análisis. Este también lo íbamos viendo juntos. Íbamos para distintos lugares, los criterios de análisis eran los mismos con Franco, perdón. Bueno, esto básicamente analizamos obras de arquitectos y de cómo trabajaban la luz, entendiendo todo luz natural, ¿no? Las distintas formas que tiene cada uno de aprovecharla y de aproximarse. Bueno, y bueno, esto se simplifica con estos esquemas, ¿no? Como para sumar herramientas a la hora de encarar el proyecto, estas son las distintas formas que detecté de cómo trabajan la luz, ¿no? No voy a detallar cada una, pero bueno, son todas herramientas que después van a servir para incorporarnos en el proyecto y algo que no vamos a dejar pasar o vamos a generar adrede, ¿no? Que no sea algo que se dé sin manejarlo. Bueno, esta segunda aproximación, perdón, hablaba del programa, ¿no? Esto surge, la primera hipótesis, al igual que Fran, partía de que tenemos una manzana para ocupar. Después llevó a pensarlo como distintos terrenos, encontrar esos distintos terrenos, que eso lo vamos a hacer, bueno, él ya lo hizo, yo lo estoy en proceso de esa parte, ahora lo vamos a mostrar a continuación. Bueno, el acercamiento al sistema, inicial, es como la evolución del primero ese que parecía como rombos, esta es una evolución de eso, ya compartiendo las paredes una aula con otra, ¿no? Potenciando esto de la interacción. Bueno, el sistema se repite en X, en Y, tiene un primer límite que era la manzana. Después, bueno, la idea era encontrar un funcionamiento, perdón, sistemático, ¿no? Que hay algunos portantes. Esto es, tomé algo que me habían dicho en la primera clase, de que por ahí no todos sean estructurales, ¿no? Me pareció interesante que algunos se puedan retirar, puedan organizarse de distintas formas, ¿no? Que haya algunos portantes y otros móviles. Entonces te permite generar espacialidades más grandes cuando sea necesario. Bueno, esta segunda aproximación al sistema. Después implementa esto que habíamos visto de la luz, ¿no? Y de cómo cada espacio es trabajado con una operación de luz distinta en base a lo que se quiere desde el proyecto, ¿no? Por ahí acá hay un tratamiento de luz que es como de luz como faros, entonces tiende al movimiento de ir hasta esos lugares o de quedarse en esos lugares. Después hay otro tipo de luz, la luz homogénea, una parte del análisis que es la que se busca en las aulas, ¿no? Para que no molesten, para que se pueda estudiar y trabajar bien. Después está, bueno, la luz como filtros, como para crear paisajes abstractos en lugares foyer, lugares que no hay que estar estudiando o trabajando. Lugares como luz como objetivo, bueno, todas estas operaciones que vienen de ese análisis previo. Estos son, bueno, otros cortes de esta primera hipótesis de edificio, ¿no? La idea es llevarlo a no un edificio puntual, sino múltiples edificios, y después elegir uno de esos para detallar más adelante. Y bueno, si bien hicimos el análisis de estos territorios, o de las jaulas legales, digamos, juntos con Fran, digamos, en la búsqueda de los datos, que era mucha carga de datos, y por eso lo hicimos juntos, él en la entrega esta anterior avanzó con eso, y yo particularmente avancé con materiales. Bueno, él ahora en la próxima está avanzando con materiales, y yo estoy pasando a prolijo o a así editorial y bien gráfico todo esto que investigamos de los sistemas de la ciudad.
Bueno, el sistema material, básicamente estudié obras de madera, que es lo que me interesa trabajar, que sean estructuras espaciales, estructuras que uno pueda habitar. Yo estoy hablando de esto de habitar el muro, entonces no tengo problema de generar estructuras espaciales habitables. Entonces estuve estudiando estos distintos sistemas, desarmándolos, ¿no? Generando un modelo BIM y de ahí desarmándolo, estudiando los encuentros. Estas son algunas obras de arquitectos contemporáneos. Algunos sistemas son atornillados y otros sistemas son por encastre. Básicamente, bueno. Y la tercera aproximación, que es esta última entrega, el sistema material armado desde lo básico hasta lo más grande y complejo. Bueno, es este sistema que funciona atornillado, ¿no? Con piezas de 1,50 y de 75 centímetros. Se van concatenando. Bueno, este sería el módulo muro, si se quiere, ¿no? El módulo muro habitable. Esto con redes se establecen los límites o con acrílicos, ¿no? Y esto se imagina constantemente como un juego. El próximo avance del proyecto es que no todos los muros van a ser juego, obviamente. Algunos van a ser guardado de muebles, algunos van a ser entradas de luces, ¿no? Pero bueno, digamos, siempre dos al menos van a ser esta idea de juego, de habitado. Bueno, después aparece el módulo del techo. Ah, perdón, esto no dije del acrílico, ¿no? El cierre. Porque a veces puede ser acrílico, a veces puede ser transparente, depende de lo que se busque, ¿no? Si se busca entrada de luz, depende del tipo de luz también que se quiere que entre. Bueno, este es el módulo de techo concatenado, ¿no? Esto va de una tipología estructural a otra estructural y en el medio obviamente hay módulos móviles, ¿no? Esto que habíamos hablado en un principio. Básicamente la búsqueda es desde el material, ¿no? O sea, resaltar esto que en un principio en estas imágenes abstractas habíamos visto, bueno, ahora se lleva a la definición material. Obviamente hay que trabajar cómo se conectan en el sentido I, ¿no? Porque ahí pareciera que eso como que se estira, pero no, eso se trabaja de otra forma también. Ahora, por ahí para próximas entregas se hará una maqueta o algo para estudiar bien cómo sería el sistema. En ambos sentidos. Máximo, el tema es cuando a esto le pones esta parte de arriba, ¿dónde te queda todo ese estudio de la luz, ¿no? Bueno, yo, digamos, no importa eso, son un par de como datos así más anecdóticos. Yo estudiaría un poco de lo de la luz, qué pasa cuando el edificio se replica como hacia arriba, estudiaría también cómo se adecua a ciertos terrenos, que en tu caso no está tan claro, habría que revisarlo. Claro. Y estudiaría ese tema de enterrar, que con toda esta estructura liviana, lo de enterrar es un sistema que no tiene nada que ver con esto. Entonces, esto es casi como que se posa delicadamente sobre un terreno, y cuando vos enterrás, que aparecen casi todos los cortes, aparece otra tecnología que no tiene nada que ver con esto. Pero lo que sí me parece interesante es cómo lograste atar como una decisión proyectual, ¿no? que tiene que ver con lo conceptual, a un sistema constructivo. Y ese sistema constructivo te resuelve desde una parte mínima, como esa pieza, y bueno, después habrá que ver por qué los chicos se meten en esa pieza y todo, y para qué sirve verdaderamente, pero digo, te resuelve una pieza que es muy de mobiliario del edificio y al mismo tiempo domina como la escala grande del edificio. Después aparecen otras cosas que obviamente son móviles. Me parecía interesante y como una evolución, como que en el camino hacia una tecnología mostraba un poco cómo estudiar ciertos sistemas, porque digo, también lo que pasaba, y lo habrán visto los otros profes cuando vieron los trabajos, lo que nos pasa en muchos de las entregas es que cuando se habla de tecnología, qué sé yo, aparece el steel frame, ¿no? Y unas par de fotos de catálogos, que sí, está bien, yo obviamente puedo hacer un colegio de steel frame y no pasa nada, pero ¿cuál es el anclaje de eso con algunas ideas, ¿no? Sobre todo, digamos, que uno podría llevarlo desde el punto de vista de la liviandad, de alguna flexibilidad, pero a veces cuando aparecen estas entregas aparece como un corte abrupto. Bueno, vengo hablando del aula, del espacio, la relación con el patio, no sé qué, pongo una carátula de tecnología
y me mando con un par de folletos de steel frame. Bueno, acá me parecía que en tu caso había una relación como muy, muy clara entre ciertos conceptos y cómo esos conceptos después derivaban como en una tecnología posible, ¿no? Y también lo que me parece que surge como de tu trabajo una corrección para hay otros trabajos que usan una tecnología similar, porque estas tramas de madera están apareciendo como en varias entregas, pero que no tienen por detrás conceptual, sino que directamente es el solo hecho de utilizar la trama, como veíamos en el trabajo anterior, el módulo de 6x6, ¿no? Aparece como la idea de la trama como una especie de herramienta que parece justificar cualquier decisión, pero que no está atada como a ninguna aproximación más conceptual, ¿no? Entonces, bueno, ahí, digo, en eso creo que tu proyecto, o lo que está encaminando tu proyecto, se ajusta como en ese equilibrio, ¿no? Ahora, a mí me parece mucho más interesante, digamos, esta imagen y cómo a partir de la pieza sobresale como el sistema, que cuando el edificio se pone complejo, se arma un apartamento que es enterrado, ahí ya creo que, digamos, es como si fuese, estamos hablando de otro tema, ¿no? De otra cosa. Bien, claro, sí, eso partía de No la sé qué primera opinas. hipótesis de una manzana y seguramente ahora, o sea, con el análisis este de los distintos tipos de territorio, hay que ver, ¿no? Hasta qué punto conviene enterrarse, hasta qué punto no. Digamos, esa hipótesis, los estudios nos sirven para poner en crisis también nuestras propias hipótesis, tal cual. Sí, sí, Sí. totalmente. Ahora, ¿por qué madera? Yo me perdí algo. ¿Por qué madera? Madera, hay un análisis, está bien, muy bien la pregunta, que la verdad que no puse al principio todavía. Es porque por la disponibilidad básicamente, creo es, y por análisis que hice, un material de muy alta disponibilidad. La idea de esto es que no solo quede, digamos, en las ciudades más grandes de Argentina, sino también vaya hacia sectores del interior y todo, ¿no? Entonces, por ahí es un material que está disponible en muchos lugares y que a la vez habla de los lugares, ¿no? Porque si la madera fuera seleccionada de las distintas regiones, bueno, cada tipo de madera va a responder a una región y por ahí incorporar ese material es a la vez hablar del lugar de implantación, ¿no? Te agrego que más allá que responder a una región, terminan respondiendo a su resistencia, terminan respondiendo a esto más que a otra cosa, porque las maderas puede haber, sí, madera de varios lugares, sin embargo, realmente todas no tienen la misma resistencia. Decime, este módulo que yo veo acá en la imagen, ¿cuánto por cuánto tiene? Este módulo tiene, ya te digo, voy un poco más atrás, y esto tiene 750 tiene. Ok. No, me perdí en un momento porque la imagen que veía me daba la sensación que era mucho más. Y ahora tenés razón, me das la idea de estas especies de muros habitables, estructurales, que son finalmente los que te permiten trabajar en voladizo. Pero bueno, es audaz la idea de la madera. Muchas gracias. La idea era construir, digamos, de principio a fin todo el argumento y con la parte... No me agradezcas tanto, que es la audacia en este caso es complicación. Ah, sí, sí. Sí, no, hay un montón de cosas que hay que ver todavía, esto no está terminado. Y bueno, después acá no quiero perder mucho por ahí en texto, pero básicamente de lo que hablo acá es del concepto de velo, ¿no? Del concepto de no mostrar, o sea, como que se antepone, se contrapone a la transparencia. Mi idea no es generar un edificio de todas transparencias donde todos vean todo, sino edificios al contrario, que con velo, con espacios translúcidos, pero que generen como cierto misterio, cierta movilidad, como para acercarse y ver qué es lo que hay ahí atrás. Eso viene un poco de eso de meterse en el aula o interactuar con el otro. En vez de verlo desde lejos sin que te vean, ir e interactuar y hablar, digamos, un poco eso. La materia acompaña, digamos, al concepto de este rector del proyecto. Particularmente, mi opinión, o sea, por ahí no lo tendría que decir, pero creo que el mobiliario es como que no tiene mucho que ver. Por ahí en próximas imágenes no va a estar, porque este edificio habla de otro tipo de mobiliario.
pero bueno, a la vez como que contrasta, ¿no? Como decir, Sí, ojo que ¿a qué las aulas, modelo respondes? ojo que las aulas en algún momento necesitan ventilar y iluminar, digamos, también, digamos, estamos Sí. haciendo un sistema de aulas que tiene que responder un Sí, código, digo, ojo Sí, con sí, esas sí. cosas, todo bien, me encanta como un poco esta idea de la luz, del velo, todo eso, pero hay un momento en que acá no te queda otra que haya una, además, creo que el tema de pensar en ventanas que se abran, en ventilaciones cruzadas, ¿no? Sí, Y digamos, claro. estos edificios que están muy cerrados, que parecen más edificios de aire acondicionado que ese tipo de premisas. Sí, Entonces, sí. guarda con la vara medio alta en ciertos temas que después, viste, la realidad habla de otras cosas, ¿no? Sí, obvio, no ir a demasiada abstracción porque esto, obviamente después hay que detallarlo y se verá si la reacción térmica y sí, de ventilación, Claro, obviamente. tal cual. Después, bueno, muestro rápido en qué va el análisis. Bueno, esto es lo mismo que vieron que tenía Franco, esto es lo que hicimos juntos. Y bueno, la idea después de esto es establecer estas jaulas legales, ¿no? Y bueno, los contornos, como bien decías por ahí, si no nos dan un dato bien preciso y taxativo de las alturas, nos sirve para estudiar la variabilidad que hay en cada lugar. O sea, y es como que deja bien gráfico la diferencia entre los lugares de densidad alta, media y baja en cuanto a sus diferencias de contraste, básicamente. Esto hasta ahora está por acá el análisis, para la próxima entrega va a estar completo y con el programa ya incorporado. Pero básicamente el final de la entrega previa era este. Bueno, perfecto. Buenísimo. Bueno, yo creo que con esto, Bueno, un poco viendo el proyecto de Max, baja hablamos de algunos que... un poco el nivel de abstracción, ¿eh? Sí, Dale, dale. hablábamos recién. No digo que baja un poco la realidad, es todo muy abstracto. La idea fantástica para el relato, pero después la realidad es otra, ¿eh? Bueno, dale. Lo voy llevando a una definición más técnica. Bueno, yo creo que con esto hablamos bastante, con este trabajo, un poco de la relación entre la idea y la tecnología o algo así. Yo le pedí ahora a Diana, a Bruno, que hizo un trabajo como más basado en ciertos datos, que cuente un poco lo que hizo, por lo menos lo que vimos hasta el momento de la entrega. No sé si avanzó en algo, no sé si, Diana, si estás ahí y podés compartir la pantalla o que la ponga como moderadora. Hola, Ale. ¿Cómo va? Sí, ahí- ¿Todo bien? todo bien. Bueno. Ale, ahí le levantó la mano, Buda. Sí, ya está como moderadora. Pongo compartir aplicación pantalla, ¿no? Sí, eso, exacto. Tratemos de resumir, así podemos ver algunos de los grupales. Ahí se ve algo. Sí, ahí está. Sí, ahí por lo menos se ve la pantalla negra. Ah, Sí, perfecto. pantalla negra. Bueno, hago como una barrida un poco rápido desde lo conceptual hasta lo proyectual. Bueno, un poco, o sea, desde la monografía, digamos, yo vengo a plantear como un sistema educativo que sea rizomático. Pará, ¿está bien que veamos un cuadrado negro o vos estás viendo un dibujo? No, un dibujo. No, yo veo un cuadrado negro, no sé todos los demás. Yo también veo cuadrado Sí, negro. también. También. Ahora Ahora está viniendo. ahora sí estás compartiendo la pantalla. Ahora bien. Sí. Negro. Cuadrado negro. No. Soy tan mala con eso. No. ¿Qué querés? ¿PowerPoint, un PDF? ¿Qué es? ¿Cómo se comparte? ¿Cómo sería el paso a paso? Tenés que tener abierto el archivo que quieras compartir en otro Sí, ahí abrí mi archivo. programa, en un PowerPoint, en un PDF, en algo en tu compu. Sí. Claro, ahí está. Y ahora cuando pones compartir te va a mostrar como tu propia pantalla de la compu y vos te movés en tu compu, como si estuvieses manejando tu compu, olvídate que estás partiendo nada. Entonces todo lo que pongas en pantalla completa en tu compu nosotros lo vamos a ver. Claro. Entonces compartir archivo no. ¿Entendiste? Sí.
No, compartir archivo no, pues si no es seleccionar el archivo y tarda mucho en cargar. Voy a compartir aplicación o pantalla. Y ahí elegí el archivo que tenés abierto. Ah, ahí está. Ahí se aparece. No. Espera, dale tiempo, siempre hay un delay, Ahí debería, creo. pero no. Ahí va. Sí, Ahora sí. ahora sí, perfecto. Genial. Ahora sí. Lo logramos.